Bueno, acá tengo en la mano Virginia Woolf y Victoria Ocampo, biografía de un encuentro. Usted se imagina que está Irene Chiquiarbauer, que siempre está trabajando estos temas, ¿no? Bienvenida, Irene. Una vez más. Una vez Gracias, más por Cristina. acá, porque tiene tu libro, ¿cómo se llama? La biografía de Virginia Woolf. Virginia Woolf, La vida por escrito. La vida por Primero escrito. se editó en Buenos Aires, luego en Madrid, que le va muy bien ese libro. Sí, bueno, es un trabajo completísimo. Pero también tenés un trabajo, creo que se llama El ensayo personal, sobre Victoria Ocampo. Y ahora que ha hecho Irene, juntar a las dos, que me parece muy interesante. Además es un tema, qué sé yo, infinito, no termina, ¿no? La relación entre las dos y cómo influyó Virginia Woolf en Victoria Ocampo. Sí. Contá un poquito. Este libro además es un muy lindo objeto, debo decir. Tiene unos collages, unas ilustraciones. Cada página con su mariposita. Muy cuidada la edición. Recién lo miraba Luis Guzmán y me decía, pero qué lindo objeto, ¿no? Y lo es. Bueno, contá un poquito. Y fue así. Yo durante pandemia me puse a hacer collage. Entonces trabajé estas dos escritoras que yo había investigado tanto su obra, desde digamos, esta aproximación a la pintura, al collage, y conversando con la editora de Ateneo, le digo, me encantaría publicar esto como libro, porque además surgió de una experiencia a la que me convocó María Laura Garrido, que trabaja en una escuela de diseño. Ajá. Y entonces hizo para sus alumnos un desafío de plantear diseños sobre estos collages que yo había armado. Entonces había unos diseños y todo. Y por eso las mariposas fueron uno de los diseños elegidos. Claro. Y entonces Carolina Genovese de Ateneo me dice, sí, por supuesto, pero quiero que escriba sobre el encuentro de Virginia Woolf y de Victoria Ocampo, sobre sus vidas. Yo tenía algo escrito y me dijo, no, esto es muy corto, tenés que escribir largo. Claro. Pero largo para que la surge gente... a partir de los collages y de los dibujos. Surge de que yo hice una obra de teatro sobre Virginia Woolf y Victoria Ocampo. Eso fue el año pasado, yo estuve ahí. Estuviste. Un diálogo entre las dos, ¿no? Que también era... Bueno, es un tema que venís trabajando mucho. Claro, trabajé las biografías y la obra de las dos. Claro. Entonces, lo que me decía Carolina es que las junte en un tono amigable, de contar un poco las vidas de ellas, por qué tenían tantas cosas en común, porque Sí. las dos nacieron en la era victoriana, no tuvieron educación formal, las dos se casaron, tuvieron, bueno, unos matrimonios con sus peculiaridades, y cuando Victoria Ocampo la encuentra, Virginia Woolf siente que descubrió a la escritora que le hablaba a sí misma y de sí misma, Sí. y la que además la habilitaba a escribir. Y sobre Porque, temas en la mujer, que hasta claro, ese momento no Virginia había tocado, Woolf le ¿no? dice, escriba su autobiografía, hasta ahora hay muy pocas autobiografías veraces de mujeres, y Victoria lo hace, y otra cosa que le dice es, siga con Dante y escriba ensayo. Me encanta que usted se dedique al ensayo, le dice Virginia Sí. Woolf, y no a la ficción. Sí. Un ensayo que seguro es cortante e incisivo, punzante, y no trabaja como una podadora vieja y oxidada, ¿no? Entonces, Victoria se siente habilitada a que le están diciendo, escriba desde su perspectiva, ¿no? Sí, pero ¿por qué le habrá dicho no a la ficción? Ella escribía ficción. Virginia Woolf, Claro, es una de las grandes. pero seguramente Victoria le habrá dicho que no escribía ficción, que ella lo sentía como, bueno, como que una ella, carencia. una por carencia, ahí. y lo que le dice Virginia Woolf es, escriba ensayo. Claro. Y yo lo que digo es que esto es el ensayo personal muy típico de los ensayistas ingleses, pero que además remonta a Montaigne, ¿no? Claro, sí. Fundador de la categoría, que era, mirá qué curiosidad, el escritor preferido de Leonard Woolf, el marido de Virginia, y el preferido también de Julián Martínez, el amante de Victoria Ocampo por muchos años. Mira vos. ¿Sí? Y entonces Montaigne. yo las trato como, claro, las trato como Eso no está en el libro, ensayistas. ¿no? Yo no lo leí acá. ¿Está acá? Eso está en una tesis más larga que tengo online. Siempre pero, hay algo más. Puede ser que esté en el libro, en este momento, el detalle. Creo que sí que está, ¿eh? Creo bueno, que está. me lo salté, eso no lo vi. Ujú, Mirá sí. vos. Así que ellas hablaban de todo lo que tenían en común. Y Virginia Woolf le decía que imaginaba a las Pampas como una tierra de mariposas, porque su papá había sido amigo de Darwin, de los viajeros ingleses que veían estas pampas de una manera muy
particular, como exóticas desde su mirada eurocéntrica. Seguro. Entonces, Victoria le fomentaba a Virginia esta imaginación, contándole cómo eran los campos, cómo eran sus casas, había sido su infancia. Y a Virginia Woolf le gustaba mucho escuchar a las mujeres, mucho. Prestaba mucha atención. Entonces se relacionan de esta manera, ¿no? Victoria Ocampo dice, tanta curiosidad de una parte, o sea, de la parte de Virginia, tanta admiración por la otra, de la parte de ella, que enseguida la invitó a la casa, ¿no? Como decía en la obra de teatro también. Claro. Y que le favorece, además de la entrada a la casa, la habilita a publicar, primero hacer traducir y publicar por primera vez la obra de Virginia Woolf al español. Eso en la lo revista logra Sur. Victoria Ocampo en su editorial Sur. En la editorial Sur. Publica por primera vez a Virginia No Woolf estaba en castellano. en ningún país de habla hispana. Mirá. Y esto hace que, por ejemplo, escritores como Cortázar, como Vargas Llosa, como García Márquez, por solo ahí. nombrarlo a ellos, que han dicho que han leído a Virginia Woolf, la En descubren Sur. gracias a Victoria Ocampo, Victoria. que abrió el juego para tantas personas, que tantos escritores extranjeros que se publicaban por primera vez, ¿no? Sí. Pero, ¿qué escritores? Estamos hablando de Virginia Woolf. Sí, después le envía una caja de mariposas, Victoria, Que fue muy a Virginia. criticado eso, además. Se dijo, pero en realidad si uno ve la obra de Virginia Woolf, se dan cuenta que cazaba mariposas en la infancia, que coleccionaba mariposas con sus hermanos, que aparecen las mariposas en un montón de libros, más de 20. Y, por ejemplo, en Un cuarto propio dice que la gran escena para describir de la literatura del futuro va a ser la de dos mujeres conversando mientras una mariposa nocturna sobrevuela en el cielo raso. Entonces Victoria le envía lo que Virginia quiere recibir. Tal es así que, viste, Virginia se suicida en 1941. Las casas que tenía en Londres, que tenían un departamento y se estaban mudando a otro, que es bombardeada, o sea, tenían en un momento 2 departamentos, uno bombardeado, un lío. Después ella se suicida y el marido, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y muda las pertenencias de Londres, conserva la caja de mariposas que ahora está en la casa museo de Virginia Woolf, la Monk's House en Sussex. La caja de mariposas está ahí. Y O si sea vos que vas, realmente tenía un o peso y alguien un va, sentido. alguno de tus espectadores van y preguntan, ¿y esa caja? Entonces las guías, que son señoras que lo hacen ad honorem, Ajá. le van a decir algo así como, las donó una señora Campos de la Argentina, La señora Campos. o algo O con más K, van a porque decir. Virginia Woolf le escribía con K, o Campo con K. Sí, ¿no? y un poco ironizaba y se burlaba Sí. de algunos tics de Victoria, Sí. pero Virginia lo hacía con todo el mundo eso. Entonces, Era, cuando uno era lee una manera de ser, sí. y de querer ser simpática con el otro, por ejemplo, vos decís, Irene vino a mi programa, le escribís a una amiga que tengamos en común. Ay, siempre, no sé, con ese, ahora mira, el pelo que se le está cayendo sobre el ojo. Claro. Y entonces, si a posteridad alguien lee eso y dice, mirá cómo se burla Sí, Cristina de Irene. sí. Y en realidad no, era la manera que tenían ellos de de conectarse. conectarse y hacer ironías y bromas. Sí, pero seguramente, sí. seguramente. Se habló tanto de todo eso. Sí. Pero bueno, vos rescatás, lo has hecho en todos tus libros siempre. La- Rescatás mucho la figura de Victoria. En la obra Ocampo. completa de Virginia Woolf, cuando Sí. en las notas al pie figura Victoria Ocampo, Sí. figura como gran mecenas y editora argentina. Hay tesis sobre la correspondencia a mujeres de Victoria Ocampo, Sí. donde se resalta también la relación con Victoria. Con Virginia. Claro, sí, de Virginia Sí. y Victoria. Sí. Bueno, vos decís que le influyó no solamente porque a partir de conocer a Virginia Woolf empieza con la temática femenina, sino también porque la termina de convencer con respecto a la figura de Mussolini. Eso es Victoria genial. Ocampo se había entrevistado con Mussolini poco antes de conocer a Virginia Woolf, ¿no es cierto? Sí, había ido con Mallea y hay una carta a Waldo Frank, que es el que la convence de fundar la revista Sur, le habla de ese encuentro. Waldo Frank era un intelectual, era judío, sabía lo que estaba pasando, lo que Sí. iba a pasar, ¿no? En el 38, por ahí en el 34, o sea, son los años que se va viendo lo que va a venir, pero Seguro. todavía no. Y entonces recibe una carta de Victoria que lo deja preocupado. Después Victoria va a ver a Virginia Woolf
y le vuelve a escribir a Waldo Frank diciendo que Mussolini, el fascismo y qué sé yo. Entonces Waldo Frank le dice, ay, que me quedo más tranquilo. Ahora en su segunda carta usted parece que comprende más que esas figuras del mal, ¿no? Que son Mussolini, que es Hitler. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Bueno, el encuentro con Virginia Woolf y con Leonard Woolf, que era del Partido Laborista y que los dos estaban ya muy al conocimiento de lo que venía, y que además Virginia también estaba preparando después su libro Tres Guineas, que es un libro antifascista, feminista, que también le encanta a Victorio Campo. Influyó también Tres Guineas. Sí, Victorio Campo al final de su vida, cuando publica el 9º tomo de testimonios, dice, todo mi feminismo, para que sepan, eso ya lo escribí en mi librito sobre Virginia Woolf. Y ella no es que se estanca ahí, porque en los años 70 está leyendo a las feministas, Angela Davis, o sea, está leyendo a las feministas norteamericanas, conoce a Susan Sontag, pero siempre reivindica lo que para ella significó conocer a Virginia Woolf, habiendo conocido también a Simone de Beauvoir, por ejemplo, pero no conectan tanto. ¿La conoció? Victoria Campo, Simone de ¿Sabes Beauvoir? una de las cosas por las que no conectan? Bueno, además de posiciones tal vez políticas, porque Simone de Beauvoir era una mujer que accedió a la universidad. En cambio, entonces ya su tono es un tono académico. Sí, es otra cosa. En cambio, Virginia conservaba esta cuestión a la que Victoria hace referencia cuando dice el trauma del autodidacta. Que no tuvieron acceso a la educación. Las mujeres en esa época no tenían acceso a la educación. No, y las de su clase social, menos. Tal vez menos. Las dos tuvieron institutrices. Sí. Y se formaron solas, digamos. Sí, contra viento y marea, como diría. Pensaba, Simone de Beauvoir también pertenece a esa generación y tuvo una vida académica, ¿no? Fue un caso bastante extraordinario. Y cuando se encuentran, Victoria Campo, hablan de Virginia Woolf. Y Victoria le dice, ¿cómo no leyó Tres Guineas? O sea... No lo había leído. Sí. La reta. La reta un poco, sí. Mira vos, y la otra no me interesa, no. Bueno, seguramente le interesaría, sabemos. lo que pasa es que... Sí. Bueno, estoy pensando, Irene, esa es una beta, ¿no? Para tu próximo libro, digo, tomar la figura de Simone de Beauvoir y hacerla jugar también. El próximo libro que lo estoy haciendo es totalmente sorpresivo y no tiene nada que ver. ¿No? Y no nos vas a decir nada. Ya está, con las chicas creo que con las chicas con estas Woolf, chicas ya les dediqué demasiado. Sí, mucho. Ajá. Mucho. ¿Y qué vas a escribir, una novela? ¿Qué vas a hacer? No, vengo con la investigación, pero de otras figuras. Bueno, que no vas a nombrar por ahora, el no. momento. Sorpresa. Muy bien. Siempre un poco de suspenso. Sí. Gracias por haber venido, Irene. Gracias Muchas a vos gracias. siempre, Cristina. Acuérdese, Virginia Woolf y Victoria Campo, biografía de un encuentro de Irene Schicker-Bauer. Nos queda un bloque todavía, enseguida volvemos.